¿Qué tal, chicas? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien, todo bien. Angie, Macarena, Micaela, les voy a pedir dos favores. El primero, si se pueden visibilizar mejor, así nos podemos ver, es mejor el intercambio que podemos hacer. Queda re feo, sino porque es como que le hablo a la nada. Y lo segundo que les voy a pedir es que se desmuten, así podemos hacer un intercambio, podemos hablar, todo total, somos poquitos, debemos ser 8 o 9 personas, 6 creo, no somos tantos. De última, si hay mucho lío, les pido que se vuelvan a mutar, pero yo les pediría ahora que que habiliten su micrófono, así nos podemos hablar entre todos, ¿sí? Como hizo, creo que Milagros. Bueno, dicho esto, chicas, las invito nuevamente a prender la cámara, poner el volumen, o sea, poner el micrófono, así podemos compartir, podemos interactuar, porque hay muchas cosas para dar y son bastante importantes, si puede ser, ¿sí? Bien. ¿Alguna me escuchó lo que dije? Sí, profe, yo estoy viendo a ver si puedo poner la cámara. Bien, buenísimo. Si no, por lo menos pónganme el audio. Si es cámara de audio, mejor. Si no, el audio, así nos podemos ver. Así es algo un poco más, yo qué sé, es un poco mejor. Bueno, chicas, voy a ir rapidito. Les voy a pedir que intervengan cuantas veces ustedes crean que es necesario. Sáquense, a ver, tengo un chat. Profe, recién pude activar el audio. No me andaba. Buenísimo, buenísimo. Agustina creo que es, ¿no? Esperen que leo el otro chat y traten de hablarme, no irme al chat, que así no me distraigo tanto. Recién pude, ya está. Bueno, chicas, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque me gustaría que acá ustedes me pregunten todas las dudas que ustedes tengan, porque quería usar este trabajo práctico para empezar a hablar del parcial, o sea, del trabajo final. Así que les voy a pedir, lo estoy grabando, lo voy a subir para que puedan volver a verlo. Lo estamos grabando y les voy a pedir que pregunten todo. Ahora, en vez de hacer un encuentro cada 15 días, voy a volver a hacer un Zoom la semana que viene, porque ahora, bueno, entramos en una etapa en que por ahí aparecen dudas, cosas, cuando empiezan a trabajar con los textos. Buenísimo, Angie. Y me gustaría que me pregunten todo lo que ustedes quieran. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, acá estamos. El Zoom lo tengo que hacer de 40 minutos porque después viene primero C, o sea, no me puedo extender. Pero no se hagan problema que la semana que viene hacemos otro. Bien, vamos a primero tercera, que es donde están ustedes. Si vienen a la sección archivos, van a encontrar que subí un archivo nuevo, que ese archivo se llama parcial. ¿Lo ven acá? Voy a hacer una especie de síntesis. Hasta el momento en la cursada trabajamos sobre 4 textos. El primero fue de gimnasia. No, perdón. El primero fue de gimnasia. ¿Cuál es el foco? Gimnasia. Lo trabajamos con varios textos. ¿Se acuerdan que en algún momento hice un cuestionario? Para otros les di algún texto para leer extra, algún cuento, como para ir complementándolos. Después trabajamos sobre el de juego, historia de un espacio lúdico. Después trabajamos el tema deporte, como 3 grandes prácticas corporales, y de cada una de esas 3 prácticas corporales íbamos sacando algunos conceptos que ahora los van a ver cómo los vamos a volcar. Y el último texto que yo se los di hace 15 días, que es en realidad, no dimos un teórico donde lo expliqué, que por eso vamos a volver a dar otros teóricos, es este texto que se llama La corporeidad, el nuevo paradigma como formador, bla, 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 que formador de la identidad humana sería. Que ese les di solamente un pedacito, un extracto, porque después empieza a hablar de la educación física específicamente, y a nosotros en realidad la educación física en este momento no nos interesa. Esperen que admito más y estamos. Bueno. De esos textos, ustedes van a poder preguntarme absolutamente todo lo que quieran en este o en los próximos Zoom. No hay ningún problema.
pero me gustaría aprovechar este tiempo que tenemos ahora para empezar a hablar un poquito del parcial. Yo creo que cuando ustedes empiecen a hacer el parcial es cuando les van a venir las grandes dudas y las grandes preguntas. Por eso, prefiero largar el parcial final ahora, con tiempo, para que lo empiecen a elaborar. E inclusive yo había pensado, por ahí, la que entregó el trabajo práctico de juego, el de gimnasia, el de deporte, hace el parcial está bien, ya la pruebo y le cierro la nota. Por ahí la que está mal, la pensamos en una segunda instancia de recuperatorio, o eso lo iremos viendo, pero ¿por qué no ya empezar a dar el trabajo para que ustedes empiecen a trabajar? Bueno, acá no me está... bajó acá el parcial, ¿sí? Se descargó. Lo van a descargar, lo puse en formato Word, Word viejo, Word 2000, para que lo puedan leer con cualquier procesador de texto, no van a tener ningún problema para abrirlo. Y les quiero aprovechar para contar este parcial, y yo les decía hoy que se desmuten, que abran su micrófono, porque quiero que pregunten todo para sacarse todas las dudas ahora. Bien, el parcial es bastante simple. ¿Lo ven, no? Acá, parcial de corporalidad y motricidad. ¿Están leyendo conmigo? Sí. Buenísimo. Sí. Bien, el parcial es muy fácil. Tienen que elaborar un artículo original, hecho por ustedes. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con original. De un mínimo de 300 palabras. A ver, 200 palabras es más o menos media carilla, ¿sí? Es un abstract para un congreso, para una ponencia. Con 200 palabras no pueden hacer una idea. 300 palabras estamos hablando de 3/4 de carilla. Creo que es poco. Tampoco es que porque hacen muchas palabras está bien, pero me parece que por lo menos tendríamos que tener unas no menos de 300 palabras para desarrollar una idea, ¿sí? Una introducción al tema, un desarrollo del tema y un cierre del tema. Bien, lo que tendrían que hacer ustedes es elaborar un artículo. Es como si yo les diga, miren, el Instituto 9 va a hacer una revista, las invito a escribir un artículo en esa revista, y ustedes lo piensan, pensando en una revista que la podrían leer alumnas como ustedes. O sea, no está pensado para un alumno del nivel inicial, no es un cuento para un alumno del nivel inicial, tampoco está pensado para la revista para ti. Sería más o menos para una chica como ustedes, les digo, por el vocabulario, las palabras que tendrían que utilizar y el nivel de entendimiento que tiene que tener el artículo. ¿Sí? Este artículo tiene que incluir por lo menos 6 de los constructos trabajados en la cursada. Y yo acá les pongo todos esos constructos que para mí fueron los que más se vinieron trabajando. A ver, y ahora les voy a decir cómo los pongo. Por ahí van a ver que alguno falta, por ahí algunos van a estar un poco perdidas. Cuerpo, organismo, que lo trabajamos en el trabajo de gimnasia, sociedad, que se trabajó cuando vimos deporte, individuo, sujeto, que también podrían responder a gimnasia, regla, juego, que tiene que ver más cuando trabajamos con deporte, bueno, la palabra deporte, espacio lúdico, es un constructo que trabajó Eduardo Pavlovsky en Zona de un espacio lúdico, también trabajó el tema de acartonamiento, vimos cómo se da la modernidad en la gimnasia. O sea, si ustedes van viendo, van a ver que hay palabras, por ejemplo, higiene, higienismo se trabajó con deporte, paradigma se trabaja en el último texto, construcción social aparece en el último texto, pero también aparece en el primero que trabajamos. Denme un segundito, que hago una compañera de la sala de espera. O sea, ustedes tendrían que tomar estos constructos que están acá y en base a eso hacer un artículo. Eso básicamente sería el parcial. Cuando digo tomar estos constructos, no los tienen que tomar tal cual literales. Hay alguien que ahí estoy acoplando. No lo tienen que tomar tal cual literales. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo podría hablar de la modernidad sin ponerla, no es que tiene que aparecer la palabra modernidad, pero si ustedes hacen referencia a la modernidad,
tendría que, pero ustedes pueden decir, en la sociedad actual, con los cambios que se dan, y se sobreentiende que se está hablando de la modernidad. O sea, puede estar la palabra o no, pero el concepto más o menos tendría que estar, ¿sí? Por ejemplo, control social. Cuando ustedes dicen que el deporte se utiliza como una forma de controlar a la sociedad, porque y un medio de control, capaz que no está la palabra tal cual, control social, pero la idea estaría. Y yo acá pensé en esta idea de familias de palabras, por ejemplo, cuando ponía higiene, higienismo. No es lo mismo higiene que higienismo. La higiene tiene que ver con un acto. El higienismo fue un movimiento que se dio a principios del siglo XIX. Pero bueno, más o menos va por ahí. Si uno dice, se pensó en hacer deportes para mejorar la higiene de las personas, del Estado, implícitamente estás hablando de la higiene. O sea, por eso los puse como familias de palabras. Y por otro lado, agrupé algunas palabras justamente para diferenciarlas, para que vean que no es lo mismo. Por ejemplo, si ustedes leen el primer texto de cuál es el futuro de la gimnasia, van a ver que cuerpo no es lo mismo que organismo. Justamente Lacan hace una diferenciación muy importante entre cuerpo y organismo. Si ustedes leen el último texto, van a ver que individuo y sujeto no es lo mismo. Uno por ahí coloquialmente dice, sí, ahí viene un individuo, ahí viene un sujeto, pero el concepto de sujeto es más amplio. Reconoce que la persona tiene intereses, necesidades, tiene una historia, tiene derechos, o sea, el concepto de sujeto es más grande que el individuo. El concepto de sujeto corresponde a una visión del hombre, mientras que el concepto de individuo corresponde a otra visión del hombre. Por lo tanto, este corresponde a una visión de la enseñanza, podríamos pensar en el constructivismo, mientras que este corresponde a otra visión de la enseñanza. Entonces, por ahí hay algunas palabras que las fui poniendo juntas, justamente para diferenciarlas, para que vean que, por ejemplo, no es lo mismo educación que enseñanza, ¿sí? Esto tiene un sentido más amplio, la enseñanza que la educación. No es lo mismo la motricidad que la corporalidad. Por eso las fui poniendo juntas justamente para que vean que una no es lo mismo que una no es. Bien, ¿cuál es la idea? Que en base a esto, ustedes armen un artículo original, escriben ustedes, y ahí, ¿de qué podrían escribir? Pueden escribir algo que a ustedes se les ocurre luego de la lectura de los textos, pueden hacer una crítica de un autor, pelearse con un autor, pueden hacer dialogar a dos autores, tomar un tema y cómo lo toma un autor y cómo lo toma otro autor. Pueden tomar, muchas veces aparecen estos, se llaman temas de época, que por ejemplo, por momentos están muy en boga. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, todo esto que tiene que ver con las cuestiones de género, cuando yo empecé a trabajar en el instituto, 15 años, 15, 10, ya ni me acuerdo, las cuestiones de género no aparecían tanto como aparecen ahora. Entonces, a mí se me ocurre, si alguna chica quiere hablar de cuestiones de género y de la feminidad y todo esto, y cómo se construye el cuerpo femenino, que valdría para mi materia, por ahí podrían tomar la palabra sujeto, modernidad, disciplinamiento corporal, paradigma, corporeidad, y pueden tranquilamente hablar de cuestiones de género, haciendo hincapié en algunos constructos que se llevan en la cursada. O por ahí quieren ampliar algún tema que trabajamos en la cursada, ¿sí? Ahí tienen un montón de posibilidades. Es más, me pueden volver a preguntar la semana que viene, no hay ningún problema. Lo que sí, yo acá les puse para guiarlas, para que no se hagan lío, criterios de evaluación. O sea, ¿cuáles son los criterios que yo voy a tener en cuenta para que esté bien o mal el trabajo? Porque si ustedes me hacen el trabajo, yo les digo, y para mí está mal. ¿Y por qué está mal? Y porque no pusiste bibliografía. Y leo a otra compañera y digo, este está mal porque no hay una coherencia interna. Entonces, el criterio es como que es medio lábil. Yo acá les pongo cuáles son los criterios que yo voy a tener en cuenta para corregir esto, que por otro lado, es como corresponde. Ustedes tienen que saber cuáles son las reglas del juego. Y se los voy a contar. El primero tiene que ver con la originalidad de la producción.
Originalidad en todo sentido. A ver, ¿qué es algo original?